Moralmente incapacitado, así calificó el exdirector del FBI James Comey al presidente Trump en una entrevista para promocionar su libro. Habla también la estrella porno relacionada con el presidente y dice que sus abogados se creen por encima de la ley. Infierno en el paraíso. Asesinadas en Acapulco, México, 7 personas, una de ellas en la misma playa. El incidente se produce en uno de los lugares de vacaciones más importantes del país. El presidente Peña Nieto presume los últimos datos turísticos. Huevos peligrosos alertan sobre el riesgo para la salud ante la posible contaminación con salmonela de más de 200 millones de huevos vendidos en tiendas de 7 estados. Más de 1 millón de personas se enferma cada año en Estados Unidos por esa bacteria. Boda abajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mintió al Congreso, cometió varios crímenes y está moralmente incapacitado. Es lo que piensa el exdirector del FBI, James Comey, del presidente Trump. Su relación, ya se sabía, es pésima. De hecho, acabó con el despido de Comey, pero nunca se habían dicho cosas tan graves del presidente en horario de máxima audiencia. Lori Montenegro con la entrevista y las reacciones. Una guerra de insultos jamás vista entre un presidente en funciones y un exdirector del FBI. James Comey no titubea cuando declara que Donald Trump está incapacitado moralmente para ser presidente, aunque no cree que tenga algún impedimento mental como demencia. Who talks about and treats women like they're pieces of meat, who lies constantly about matters big and small and insists the American people believe it, that person's not fit to be president of the United States on moral grounds. Es probablemente la frase más contundente de la entrevista que el exdirector del FBI concedió a la cadena ABC, aprovechando la promoción de su libro. Comey no descartó que la presunta relación del mandatario con prostitutas en Moscú puede ser usada para chantajearlo. I would have been able to say with high confidence about any other president I dealt with, but I can't. It's possible. El presidente, que vio partes de la entrevista, tuiteó enfurecido antes y después de que concluyera, acusando a Comey de cometer crímenes. El mandatario lo destituyó el año pasado y ahora él podría ser el testimonio estrella del fiscal especial que investiga, entre otras cosas, si Trump intentó obstruir la justicia. ¿Quién le va a creer a una persona que admite filtraba información apuntaba a una de las asesoras más allegadas a Trump y quien nuevamente lo acusó de solo querer una cosa: vender libros? Sorprende a muchos que Comey no es partidario de que el presidente se someta a un juicio político. Porque para él un castigo más fuerte sería que los votantes acudan a las urnas y rechacen a quien Comey dice no representa los valores de este país. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Sin embargo, lo que más daño le puede hacer al presidente no es el asunto Comey, sino toda la investigación judicial abierta a raíz de su presunta relación con la actriz porno Stormy Daniels. Hoy, Daniels estuvo en la audiencia en corte de Michael Cohen, el abogado de Donald Trump, que le pagó, según ella, para comprar su silencio. Trump y su abogado pretenden que la justicia prohíba la difusión de los papeles y grabaciones obtenidos por el FBI en el despacho de Cohen y obligue a Stormy Daniels a suspender al menos temporalmente su demanda judicial. For years, Mr. Cohen has acted like he is above the law. He has considered himself and openly referred to himself as Mr. Trump's fixer. He is played by a different set of rules, or should we say no rules at all. Daniels también advirtió que junto con su abogado se van a encargar de que todo el mundo sepa la verdad. Nos vamos a México, con la violencia brutal que tiene en vilo al famoso puerto de Acapulco. Y los sicarios ya no se miden. Un sujeto acribilló a un hombre en la playa a plena luz del día y a la vista de decenas de familias que disfrutaban del mar. Es el 7º asesinato allí en las últimas 24 horas. Víctor Silva con los detalles. Mar, arena, sol y violencia. La diversión terminó para la familia Hernández con la escalofriante imagen de un hombre muerto sobre la playa Caletilla, asesinado a tiros presuntamente por disputas de narcomenudeo. Sí, se siente un poco de temor, ¿verdad? Porque pues si eso les pasó estando ellos, entonces sí,
está para pensarse. Acapulco Guerrero, uno de los destinos favoritos para visitantes nacionales y extranjeros, vive una crisis de violencia que rebasa a sus propias autoridades. Guerrero vive una situación delicada en términos de seguridad. Tan solo el día de ayer en el puerto se registraron 7 homicidios en menos de 24 horas, frente a los ojos de decenas de visitantes y pese a la vigilancia constante de policías y militares. Y mientras la ola de violencia toca las costas guerrerenses, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que México avanza en el ranking de mejores destinos turísticos del mundo. Entre aplausos de los asistentes al Tianguis Turístico 2018, Enrique Peña Nieto resaltó que según la Organización Mundial del Turismo, México está a la altura de disputarse una posición con países como Inglaterra, Alemania y Turquía. Ya pasó de ser a ser el octavo después de ser el 15º y nos ubiquemos y consolidemos ya como el 6º destino turístico más importante del mundo. 39 millones de turistas visitaron el año pasado diferentes paraísos turísticos, entre ellos Los Cabos y Acapulco, que según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, son 2 de las ciudades más peligrosas del mundo. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Una pelea entre los reos en una prisión de máxima seguridad en Carolina del Sur acabó con 7 presos muertos y 17 heridos. De momento no hay imágenes de la pelea, pero sí sabemos que estuvieron casi 8 horas atacándose con cuchillos y a golpes hasta que las autoridades finalmente lograron retomar el control. Se investiga qué desató la revuelta. No mienta. Esa es la advertencia del IRS en estas últimas horas que quedan para declarar sus impuestos. Es que muchas personas no saben que aunque sean residentes permanentes, pueden acabar deportados si ocultan datos o alteran información en sus formularios. Francisco Cuevas nos habla de esa y otras consecuencias de mentirle al tío Sam. ¿Es el primer año? La fecha límite está aquí y como cada año, preparadores de impuestos ven una avalancha de desesperados clientes tratando de cumplir con su obligación tributaria. Tengo mucha gente que viene y me dice nos vamos a hacer ciudadanos, me preguntan si tienen todo en orden. Yo les digo, mientras no haya una deuda de por medio con impuestos internos, no hay ningún problema. Sin embargo, este año los expertos están siendo más claros sobre las consecuencias de no ser honestos con el IRS, especialmente para aquellos en busca de regular su situación migratoria. El IRS es claro en informar que no comparte ninguna información con el Servicio de Inmigración, pero todos los residentes, sin importar su situación migratoria, tienen la obligación de presentar su declaración. Firmar la declaración lo está haciendo bajo perjurio, indicándole al gobierno federal que la información es correcta y es cierta. Mentir o falsificar información en la declaración de impuestos puede llevar a multas de entre $5 a $250,000 y muchas veces a la deportación. Anualmente unas 3,000 personas son condenadas en los Estados Unidos por fraude fiscal. Si estás en la Corte de Inmigración, los jueces ahora están pidiendo no solamente comprobante que sometiste tus impuestos, pero también quieren ver el formulario para ver cómo es que declaraste tus impuestos. Y algo muy importante, todo esto incluye a los inmigrantes indocumentados, que también están obligados a hacer la declaración utilizando el ITIN, el número de identificación fiscal. Si la pérdida al gobierno de Estados Unidos es más de $10,000, tú eres deportable y vas a tener que enfrentar un juez de inmigración. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Hoy resonaron fuertes reclamos contra Donald Trump frente a la Casa Blanca. ¿Cuánto tiempo? 18 meses. Eran las voces de decenas de migrantes y activistas que le pedían ampliar el TPS para los hondureños más allá de julio, que es el plazo cuando se vence. Temen que el presidente cancele el programa como ha hecho con salvadoreños, nicaragüenses y haitianos. Se espera que el gobierno de Trump anuncie su decisión el mes próximo. ICE ha recurrido al perfil racial, a sobornos y otras prácticas ilegales para arrestar a más inmigrantes en Filadelfia. Esa es la denuncia de un medio local y una organización no lucrativa que investigaron las detenciones. Rubén Pereira tiene los detalles y testimonios de algunos afectados. Migración llegó, nos llevó y estuve detenido por 3 días. Es el amargo recuerdo que tiene Usman de cuando fue detenido por un policía en una carretera de Pensilvania, quien lo entregó a inmigración. Sabiendo que tenía DACA y mi solicitud había sido enviada para que fuera aprobada, migración no le importó, me arrestó.
El caso de Osman es uno de los que la organización ProPublica y el periódico Philadelphia Inquirer analizó para denunciar cómo agentes de ICE incurren en perfil racial, cateos sin órdenes judiciales, detienen a personas sin causa probable, fabrican evidencia y hasta solicitan sobornos contra los inmigrantes. Tal fue el caso de Isabel Karina Ruiz, detenida en su casa tras negarse a dejar pasar a agentes de ICE durante un operativo. Ellos dijeron que si yo tenía una cantidad de dinero de $2,000 a $3,000 en efectivo, ellos podían dejarme libre en ese momento. Prácticas que son rechazadas por activistas pro-inmigrantes en todo el país. Es el pan de cada día, es lo que vemos todas las veces. El reporte de ProPublica y el Philadelphia Inquirer indica que es muy rara la ocasión en que agentes de ICE se presentan en una corte para explicar cómo realizaron los arrestos, algo que según activistas y abogados pone en desventaja a los inmigrantes detenidos. Ante estos señalamientos, ICE comentó: los oficiales de deportación de ICE no realizan redadas contra extranjeros de forma indiscriminada. ICE lleva a cabo operativos de inmigración específicos de acuerdo con la ley federal y la política de la agencia, algo de lo que Osman e Isabel no están de acuerdo. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. California rechazó enviar a la Guardia Nacional a la frontera, argumentando que no es su responsabilidad aplicar las leyes de inmigración. El gobernador había aceptado enviar unas 400 tropas siempre y cuando sus funciones no estuvieran ligadas a tareas migratorias. Sin embargo, el gobierno de Trump no especificó qué misión cumplirían mientras estuvieran desplegadas en la zona fronteriza. Por ahora, sigue la espera de que se confirmen si serán desplegadas o no. Están calificando como puro racismo el arresto de 2 hombres afroamericanos en un Starbucks en Filadelfia. Decenas de personas protestaron hoy en el lugar repudiando lo que califican como discriminación y exigiendo justicia. La furia ha crecido desde que una testigo divulgó el video de los agentes sacándolos esposados después de que una empleada denunció que los hombres no habían comprado nada y se negaban a irse. Los hombres fueron liberados horas más tarde. Starbucks se disculpó y dijo que está revisando las políticas de la empresa. Al regresar en Noticias Telemundo, alerta por el riesgo de que más de 200 millones de huevos estén contaminados con salmonela. Y por comprar cosméticos baratos, varias mujeres terminaron con la cara llena de acné. Problemas. Resultó que contenían bacterias y materia fecal. Hágame un favor, corra a la nevera y revise de qué marca son los huevos que compró, porque se teme que más de 200 millones están contaminados con salmonela, una bacteria que causa unas 450 muertes cada año. Rebecca Smith averiguó cómo identificar los síntomas y también los huevos afectados. Bueno, ahora que sé que hay un brote de salmonela, tendré más cuidado cuando vaya a comprar huevos. Así como para Rosa, para millones de consumidores el huevo es parte esencial de su dieta. Por eso muchos están alarmados ante la decisión de la Administración del Departamento de Alimentos y Medicinas de ordenar el retiro del mercado de más de 200 millones de huevos debido a una posible contaminación por salmonela. El principal síntoma es diarrea, pero también la persona puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener fiebre y puede estar deshidratada. Si usted presenta algún cuadro similar, especialistas le piden acudir de inmediato al médico. Hasta el momento se han reportado 22 casos de huevos posiblemente infectados que provienen de Roseacre Farm. Y Walmart es una de las tiendas que vende algunas de las marcas que compran el producto de esa granja. Mayormente siempre miraba la fecha, nunca la marca. Ahora sí voy a tener más cuidado. A través de un comunicado, la granja Roseacre Farm respondió: nunca habíamos sufrido una situación similar y trabajamos de la mano con la FDA, quienes tienen inspectores todos los días dentro de nuestras instalaciones. Según la CDC, cada año en Estados Unidos más de 1 millón de personas se enferman por salmonela y más de 450 pierden la vida. La salmonela normalmente se encuentra en productos de origen animal como los huevos o inclusive en algunas frutas y verduras. El producto afectado fue retirado de tiendas ubicadas en Colorado, Florida, Nueva Jersey, Nueva York, Las Carolinas, Pensilvania y Virginia. Y para evitar su contagio, expertos le sugieren: chequeen su refrigerador, vean, idealmente sería bueno que todo el mundo mantuviera el empaque original de los huevos para que pudieran ver de qué planta vienen esos huevos. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo.